Este episodio de la Estrategia del Día es traído por Repensar. Llega la segunda edición del Repensar Summit 2025, la cumbre que reúne a 250 inversores y líderes para potenciar el talento emprendedor y el capital intelectual argentino. El encuentro será el 9 de septiembre en el Malva. Conoce más en repensarsummit.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana, hoy con los economistas Miguel Kigel y Javier Casabal. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. A días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una de cal y 2 de arena este jueves para Javier Milei. La buena es que el REM del Banco Central arrojó un 2,1% de inflación para el mes de agosto, esto pese a la suba del tipo de cambio que ocurrió en julio y luego se convalidó en agosto. Estamos hablando del IPC mensual más alto desde abril, pero no tan lejano a los registros de los últimos meses. Y las malas pasan por la confirmación del primer rechazo de un veto presidencial en la era Milei y segundo, que ayer el Tesoro habría vuelto a vender entre 130 y 150 millones de dólares en el mercado cambiario, esto según estimaron ante la consulta de Bloomberg Línea 4 brokers diferentes. Lo cierto es que estas ventas confirman que el gobierno mantiene su estrategia de intervenir para evitar disparadas nuevas del tipo de cambio en la recta final hacia las urnas este domingo. Volviendo al veto, el Senado terminó de confirmar ayer el rechazo al mismo sobre la ley de emergencia en discapacidad, que ahora deberá ser promulgada y cuyo impacto fiscal la Oficina de Presupuesto del Congreso estima entre 0,22 y 0,42% del PBI. Resaltamos que se trata del primer veto de Milei que la oposición logra anular desde diciembre de 2023 y que deja en claro por qué son tan pero tan claves las elecciones nacionales a fines de octubre. Ante el escenario más inminente de las elecciones bonaerenses, la consultora 1816 publicó este jueves un informe donde destacó que efectivamente el mercado se empezó a poner más nervioso ante la posibilidad de una derrota contundente contra el peronismo, pero que la presión sobre los activos argentinos, incluyendo el peso, había comenzado desde bastante antes. Concretamente, desde la salida tan volátil de las LEFI y todo lo que eso implicó en materia de tasas de interés. Esa situación nos dejó con los encajes bancarios en los niveles más altos en 30 años, las tasas reales más elevadas en 20 años y una economía en franca desaceleración. Por lo pronto, las declaraciones de Milei el martes por la noche sobre un empate técnico este domingo en el cierre de la campaña en Moreno pareció mejorar los ánimos del mercado de renta variable argentina, aunque no así en el de los bonos. Nos preguntamos por estas horas entonces por Bloomberg Línea qué pasará este lunes después de estas elecciones con el tipo de cambio. Si el resultado fuera muy adverso para la Libertad Avanza o si dejara muy incierto el panorama para las elecciones nacionales de octubre, ¿seguiremos viendo intervenciones cambiarias durante los próximos 2 meses? 2. Milei y Caputo aterrizaron ayer en un viaje relámpago a Los Ángeles, estando apenas 24 horas en suelo estadounidense antes de regresar en la víspera de las elecciones bonaerenses de este domingo. El presidente tenía en agenda reunirse con un selecto grupo de pesos pesados del mundo financiero en el tradicional evento anual que organiza Michael Milken del Instituto Milken. En la lista aparecían empresas como Amazon, Chevron, Visa, Coinbase, JP Morgan y PIMCO, además del hedge fund Discovery Capital Management. Milei busca mantener el contacto con inversores internacionales, posiblemente en su momento más delicado desde que llegó a la Casa Rosada. La pregunta que queda flotando es cuánto del escándalo de corrupción ya hizo mella en la credibilidad libertaria o si un buen resultado electoral hará que toda esa tensión empiece a ceder. 3. Los 3 índices líderes de la bolsa estadounidense subieron entre 0,8 y 0,9% ayer tras conocerse que las solicitudes de desempleo aumentaron en la última semana de agosto a su nivel más alto desde junio, una señal clave para la Fed que muy probablemente empezará a bajar las tasas desde este mes. Lo cierto es que como subió el desempleo, se podría interpretar que las tasas actuales podrían estar frenando contrataciones o incluso generando despidos en el sector privado, justamente lo que la Fed busca evitar. Pero tampoco hay que perder de vista que las empresas también han estado un poco más reticentes a la hora de contratar, mientras siguen evaluando el impacto de las políticas arancelarias de Donald Trump. En paralelo, JP Morgan escribió ayer que los mercados están preocupados por la independencia de la Fed, señalando que el repunte del oro y una rotación hacia acciones
acciones de valor como evidencia de apuestas inflacionarias. Goldman Sachs, por su parte, describió escenarios donde el oro podría llegar a $4.000 la onza a mediados del 2026 o incluso $5.000 si se erosiona la credibilidad de la Fed. Pese a esos informes de riesgos latentes, los inversores optaron ayer por la compra. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 2,9% ayer, fue una jornada de rebotes para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,9% para Edenor y solo dos caídas de hasta 2,7% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.365 pesos, el MEP en 1.380 y el contado con liqui en 1.378. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.375 y el mayorista en 1.362,50, mientras que el riesgo país quedó el miércoles en torno a los 893 puntos. El cierre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina y acaparando la atención del mercado. En estos últimos días prácticamente todo giró en torno a la elección de este domingo en la provincia de Buenos Aires. Para evitar que se dispare el tipo de cambio en la antesala electoral, el equipo económico anunció que intervendrá en el mercado de cambios a través del Tesoro. La decisión generó preocupación entre analistas y una reacción negativa inicial del mercado, que interpretó que el gobierno prioriza sostener el tipo de cambio por sobre la acumulación de reservas, aun cuando el Tesoro tiene algo menos de $1.500 millones en su cuenta del Banco Central y necesita seguir sumando dólares para afrontar los vencimientos de deuda de enero, superiores a los 4.000 millones, y alcanzar la nueva meta de acumulación acordada con el Fondo Monetario Internacional. Así lo analizó el economista Miguel Kigel en diálogo con Bloomberg Línea. La decisión del equipo económico de intervenir con los fondos del Tesoro en el mercado de cambios es un cambio en la regla que había hasta ahora, que era no intervenir dentro de la banda. Se entiende dentro de un esfuerzo general para contener al tipo de cambio, donde claramente hay presiones y se mantienen, pero para mí no es un buen mensaje para los mercados porque indica que hay preocupación con el tema, que el tipo de cambio no está totalmente controlado, y además porque eso implica que el gobierno o el Banco Central o el Tesoro, como lo quieran llamar, porque al final es la misma bolsa que se divide entre Tesoro y Banco Central, digamos, entonces el gobierno en su conjunto o el Estado en su conjunto no puede acumular dólares, más sigue perdiendo dólares, se aleja cada vez más de la meta que se había fijado en el programa con el fondo, y eso para el mundo financiero no es buena noticia y creo que no juega bien para el riesgo país. Me parece que lo que está haciendo el gobierno es jugar una carta fuerte a favor de que en las elecciones de octubre le vaya muy bien y que ahí de alguna forma pueda cambiar las expectativas, pero es una apuesta de riesgo, y bueno, habrá a ver qué pasa, habrá que ver qué pasa. Pese a ello, funcionarios del equipo económico defendieron la medida e incluso se mostraron confiados en contar con municiones suficientes para proveer liquidez y asegurar el buen funcionamiento del mercado en este contexto marcado por el ruido político. Por otra parte, tras el cierre de campaña en Moreno, Javier Milei viajó a Estados Unidos, donde verá a inversores y empresarios junto a su ministro de Economía, Luis Caput. El jefe de Estado argentino estará apenas 24 horas en suelo estadounidense, ya que partirá de regreso al país este viernes y arribará en la madrugada del sábado, en la víspera de las cruciales elecciones en provincia de Buenos Aires, que serán evaluadas como una suerte de termómetro de cara a las elecciones de octubre. Por eso, y dado el impacto que puede tener esta elección en el ánimo social y en los mercados, en esta oportunidad invitamos a Javier Casabal de AdCap Grupo Financiero para consultarle qué expectativas tienen respecto de la reacción que puede llegar a tener el mercado al resultado electoral. En el mercado parece haber cierto consenso sobre un resultado de 5 puntos arriba para Fuerza Patria. Con una diferencia menor a 5, el mercado debería ralliar, esperando que estos números se reviertan hacia octubre y se terminen transformando en un triunfo más holgado a nivel nacional para la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Si por el contrario la diferencia fuera mayor y se acercara a 10 puntos a favor de Fuerza Patria, el mercado debería corregir yendo a buscar nuevos mínimos. Un factor relevante para monitorear es la participación.
Si esta fuera muy baja, el margen para mejorar hacia octubre debería ser mayor. Otro dato relevante será ver si el kirchnerismo fuerza está recuperando votos y saca más de 40%, o si en cambio alguna otra fuerza empieza a capturar lo que el oficialismo empieza a perder con el correr de la gestión. Por otra parte, le preguntamos a Casabal si cree que puede haber un efecto acotado la semana que viene y las que siguen hasta octubre, o si ve que el panorama está dado para reacciones extremas, ya sea un sell-off o un rally, dependiendo del resultado. Buena parte de la corrección ya ocurrió, acelerada por las denuncias del caso Españolo y anticipando un resultado peor al que se esperaba hace algunas semanas. Estas elecciones deberían funcionar como una suerte de primaria para la elección de octubre. Ahora bien, el mercado está algo más pesimista de lo que muestran las encuestas, que están más cerca de un empate técnico. Por eso, si vemos una diferencia pequeña que se pueda leer como una victoria, posiblemente la reacción sea positiva pero acotada. Sin embargo, va a depender de la clase de activo que hemos hablado. Las acciones vienen más castigadas, posiblemente se recuperen mejor por eso. Del otro lado, los bonos en dólares podrían tener una reacción bastante más leve ante la expectativa de que se mantengan las ventas del tesoro para mantener la calma cambiaria hasta octubre. Los bonos en pesos deberían tener un comportamiento algo en el medio entre estas dos clases de activos. Si en cambio la sorpresa viene por el lado negativo, la reacción podría ser más fuerte hacia la baja, un poco continuando este humor negativo que veníamos viendo en las últimas semanas. Pero de nuevo volvemos a mirar la clase de activos. Las acciones están 10% por debajo de lo que fue el low de abril en el Liberation Day, mientras que los bonos, tanto en dólares como en pesos, están 7% arriba de aquel low. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Vladimir Berning en un evento de IAEF en Bariloche, donde estuvo cubriendo para BloombergLinea.com Mariano Espina. Hemos tenido dos shocks, uno el macro, que son las elecciones, y otro más micro, que es el arduo proceso de desarrollo del mercado secundario de liquidez. Son temporales. Para 1816 eso depende de los resultados de las elecciones, pero también para el gobierno. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.